Ok, buenas tardes a todos los hermanos que están ahora presentes, presentes aquí en la reunión. Muy bien, yo les invito para que leamos en Segunda los Corintios, capítulo 1, verso 1, vamos a leer. Segunda los Corintios 1:1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Hasta ahí nomás la lectura de la palabra de nuestro Dios. Segundo a los Corintios, el tema es el ministerio del apóstol Pablo. Él está defendiendo el ministerio, su ministerio personal que Dios le ha dado. En los Gálatas, lo que defiende es la verdad del Evangelio. Aquí lo que defiende es su ministerio, pero su ministerio conlleva tribulaciones, conlleva dolor e incluso la muerte. Y es su ministerio, es el que Dios le ha dado. Por tanto, él se identifica con su Señor, el cual tuvo exactamente las mismas situaciones en su ministerio, hasta que él entregó su vida voluntariamente en su momento oportuno, es decir, en la hora que Dios había establecido. Pero mi deseo, el ver aquí en 2 Corintios los recursos que Dios da en estas condiciones, porque Él da recursos y me parece que está en 2 Corintios, que lo muestra, entre medio, muestra recursos para esta circunstancia, cómo sostuvo al apóstol Pablo. Él manifiesta algo en esto que leímos un poquito, que lo libró, ¿verdad?, de la muerte y él piensa que siempre será librado de aquella tan gran muerte y lo presenta como un Padre de misericordia, Dios de consolación, etcétera. Él presenta algo en el capítulo 1, pero quisiera ver los recursos, que podamos quedarnos con eso. Pero también con el tema de que aquí él está defendiendo su ministerio. Expresa mucho la debilidad, pero también habla del poder. La debilidad es la nuestra, la de Pablo y la de todos nosotros. El poder es de Dios, pero también el poder está en las realidades que Él ha manifestado de las cosas que nos esperan. Vamos a ver un poquito aquí los primeros versículos y luego vamos a tratar de ver cuáles son los recursos que aparecen aquí en 2 Corintios, en este caso para el apóstol Pablo, pero que también nosotros podemos identificarnos con estas circunstancias, no siendo el apóstol Pablo,
pero sí en cuanto a nuestra estadía en este mundo y al propósito de nuestra estadía en este mundo, que es dar a conocer el nombre del Señor y ser siervos de Él. Veamos en el versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él está alabando a Dios. Y no solo eso, Él está diciendo que Dios es digno de ser alabado. De todas maneras, de todos, por todos los suyos. Él es digno de ser reconocido. Y luego le da algunas denominaciones a Dios que son dos: Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Cuando habla de la misericordia está hablando de las compasiones, pero lo menciona, no dice Dios de misericordia, sino Padre de misericordia. Y no dice Padre de toda consolación, sino Dios de toda consolación. El primero parece que habla de aquel que vuelca su corazón al hijo que está afligido. Y es por eso que habla de Padre de consolación. Los padres consuelan a los hijos. Los padres muestran su cuidado de los hijos. Los padres se muestran mayor que los hijos, más grandes que los hijos, y los protegen, y los guarda y los cuida, y manifiestan su corazón, sus entrañas con respecto a los hijos. Y él ve a Dios, al Señor aquí, como un padre de compasión, porque tiene compasión de él, del apóstol Pablo. Y así también nosotros tenemos que mirarlo como un padre de compasión, un padre que tiene corazón, que tiene entrañas, que tiene sentimientos, que tiene amor, que tiene cuidado, que no está ausente de las circunstancias ni de las cosas que le acontecen, de lo que padecen, en este caso podemos decir internamente, sus hijos, aunque también son cosas externas, pero que padece sus hijos en forma interna. Podemos decir que él es un padre capacitado totalmente para consolar. Es un padre que consuela. Pero primeramente es padre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente es el Padre eterno del Hijo eterno. Pero también es Padre nuestro, es nuestro Padre. Y así, por esa causa, también somos hijos, como dice en Efesios, adoptados, hijos suyos, con todos los derechos y con una posición plena de hijo delante de Dios. Entonces, Él es el Padre que tiene compasión de nuestras circunstancias, de las cosas que nos ocurren. Pero después dice Dios de toda consolación. Y ahí la palabra consolación es uno que es llamado al lado. Es muy parecido, viene de la palabra consolador, ¿verdad? Como el Espíritu Santo, que es llamado al lado. Esta es la misma palabra, pero dice Dios. Y cuando expresa a Dios, está el apóstol Pablo contemplando su poder para consolar, su poder para venir y estar al lado tuyo y guardar y resguardar. Como fue librado el apóstol Pablo de la muerte, de esa muerte que era segura, porque eso expresa la palabra, era una muerte segura, y Dios lo libró de esa muerte. ¿Qué fue lo que le aconteció en Asia? No sabemos. Puede ser, lo más cercano son el capítulo 13 y 14, que son en Iconio y en Listra, son los más cercanos. Lo más probable es que no sea el 16 Filipos, sino el 13 o 14 de los Hechos. Pero lo libró de tan gran muerte que incluso pensaban que él estaba muerto, pero no fue así. Pero él estaba al lado, estaba allí, en esa circunstancia. Entonces manifiesta su poder, porque dice allí, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces el Dios de poder, el Dios que aunque Pablo estaba como muerto, lo resucitó. El Dios que a Abraham, que estaba como amortiguado su cuerpo, muerto, le dio vida y lo resucitó, por así decirlo, le dio vida para que pudiese concebir, para que pudiese tener su hijo. Fíjese que Él es Dios de poder aquí, el Dios que consuela. Nosotros ese Dios tenemos, Él lo tenía el apóstol Pablo, y el que tenemos nosotros. Un Padre misericordioso, compasivo, un Padre que se acerca al Hijo con amor, pero también es un Dios que lo protege y lo cuida con poder. Él no está ajeno a las circunstancias de ningún tipo, ni a las internas ni a las externas.
Él está cercano a todas las circunstancias de los suyos, y aquí guarda y cuida al apóstol Pablo también hasta el tiempo en que fue determinado, porque cuando podían haberlo matado antes, incluso cuando estuvo en Roma, en, encarcelado la primera vez, podían haberlo matado y Dios lo libró. Y nadie estuvo con él, pero el Señor estuvo con él y lo libró también de la muerte. Pero cuando fue el momento, el segundo cancelamiento, lo libró y lo dejó y lo mataron. Fue su momento, cuando ya había acabado su obra. Por lo tanto, Pablo podía decir que Dios lo guardó, lo protegió y estuvo con él hasta el momento en que él quiso. Siempre, siempre, siempre. Nunca lo dejó. Me gustaría ver algunos de los recursos y quizás volver al capítulo 1 de los recursos que hay aquí en Corintios para el apóstol Pablo para sostenerse en esta circunstancia. Ahora, ¿por qué él, en Corintios, como un punto general, está defendiendo su ministerio? Bueno, porque los corintios, que son sus hijos, engendrados por él, en realidad por el evangelio del apóstol Pablo, ellos estaban dejándolo y estaban ahora siguiendo a otros apóstoles que eran los llamados falsos apóstoles, que despectivamente les llamaba grandes apóstoles, pero en el fondo eran falsos apóstoles que se estaban aprovechando y estaban apropiándose de los corintios, cuando el apóstol Pablo nunca les pidió nada, sino que les dio todo, los engendró, les dio la vida por el evangelio y les dio todo, y ahora los está a ellos tratando de volver a la verdad porque los ama y está defendiendo su ministerio, no a él, sino que su ministerio que es el que Dios le dio en su gracia. Miren, veamos en el capítulo 3, verso 18. Solamente hablando aquí del nuevo pacto que le fue dado al apóstol Pablo, y lo está aquí él dando a conocer, el nuevo pacto, dice en el verso 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y aquí, ¿cuál es la provisión? La provisión es la palabra de Dios, aquí, que nos transforma de gloria en gloria. Es decir, la palabra de Dios nos acerca más, más y más al Señor, nos acerca más a la gloria. Por tanto, aquí, a pesar de todos los sufrimientos, de todos los padecimientos, las aflicciones que leímos en forma primaria, ahí en el capítulo 1, aquí él es fortalecido por la palabra, aunque está usando la palabra con respecto al tema del nuevo pacto, pero de todas maneras uno piensa que aquí la palabra de Dios tiene una tremenda importancia. Y dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. En la palabra de Dios, cuando estamos frente a la palabra de Dios, lo que estamos contemplando es la gloria del Señor. Porque dice, somos transformados, es decir, somos cambiados internamente de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esa palabra transformado es la palabra transfigurado, es la misma que se usa en la transfiguración del Señor en el monte de la transfiguración. Es la misma, entonces nosotros somos transfigurados, es que Dios se manifiesta en nosotros y se muestra poderoso en nosotros. Somos transfigurados, transformados internamente por el Señor. Dice, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces aquí tenemos la abundante palabra de Dios, poderosa palabra de Dios, el recurso que el apóstol Pablo tiene y el Espíritu que también está mencionado. Por tanto, la palabra de Dios era algo que lo consolaba, era algo que lo fortalecía, era algo en la cual él estaba siempre, constantemente en la palabra del Señor. Veamos en el capítulo 5. Veamos el 4 mejor, primero, el verso 16. Después de dar una lista, la primera lista, porque la otra está en el capítulo 10, de sus padecimientos, de su distinción con los corintios, que los corintios no habían padecido lo que él padeció, pero no para que a él lo tuviesen en alto, sino para que tuviesen a Dios en alto, porque él está padeciendo por algo que Dios lo envió. Dice el verso 16 del capítulo 4, dice, por tanto no desmayamos, antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando,
el interior, no obstante, se renueva de día en día. Uno cada vez está más viejo, ¿ya? Pero por dentro, cada vez más nuevo. Eso es lo que está enseñando. El de afuera se desgasta, pero el de adentro se renueva de día en día. ¿Y eso cómo? Bueno, por lo que estaba expresando antes, por la palabra de Dios, por ese dice espejo, dice somos transformados, transfigurados de gloria en gloria. Y después expresa, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Allá en la epístola a los romanos lo expresa así. Lo voy a leer. Dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por tanto dice, tengo por cierto, estoy seguro, tengo como a mi cuenta, esa es la palabra, a mi cuenta, que las aflicciones del tiempo presente, las cuales son, y para eso estamos puestos, dice ya el Filipenses, estamos puestos para eso. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No hay comparación. Y dice, acá lo expresa de que en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria es lo que hace estar sólido y firme en la tribulación. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces eso lo está sosteniendo también. ¿Cómo lo fortalece en el capítulo 5? Veamos en el verso 6, dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué es otra cosa que lo sostenía? ¿Cuál es otro recurso? El hecho de que un día, si Él muere, va a estar presente al Señor. Y si no, aunque esté ausente del Señor, Él quisiera estar presente al Señor. Eso es seguro. Eso es totalmente sólido. Esa es una doctrina que debiera de sostenernos a nosotros y estar sirviendo al Señor y estar escudriñando su palabra para ser transformados, transfigurados día a día, para que por el Espíritu del Señor el nuevo hombre vaya creciendo, desarrollándose, sabiendo que este viejo hombre va a ser desechado y que ya no va a tener, va a ser histórico nomás el viejo hombre, y lo que va a permanecer es lo nuevo, el nuevo hombre, ese va a permanecer. Y aquí tiene el recurso de la palabra de Dios, tiene el recurso de que el nuevo se va renovando de día en día, y tiene el recurso de que un día va a estar en la presencia del Señor. ¿Cómo el Señor sostiene a sus siervos? ¿Cómo el Señor sostiene también a todo su pueblo? Estas realidades que eran del apóstol Pablo también son nuestras. Y él aquí lo está presentando. Otro texto que podemos ver es el capítulo 12. Es el último que vamos a ver, el capítulo 12 de 2 de los Corintios. Saben que el apóstol Pablo era un hombre, un siervo de Dios tremendo. Era un hombre que vio al Señor camino a Damasco, después de la resurrección, glorioso, se le apareció y él obedeció. Desde ahí en adelante el Señor se empezó a manifestar. Le dio a conocer todas las cosas, le dio a conocer el misterio. Se le reveló paso a paso y es lo que tenemos en la palabra de Dios ahora. Y una circunstancia le aconteció que la cuenta ahora, no para gloriarse, sino para que ellos se den cuenta de que él tiene algo distinto que lo que tienen los falsos apóstoles. Los corintios, dice, lo obligaron a manifestar esto. Leámoslo, dice así, el 12:1. Ciertamente no me conviene gloriar, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, a las visiones. Fíjese que él era judío, los judíos creían en las visiones, en los sueños, él era judío, y el Señor me parece que aunque él es de la iglesia, él
Él es judío, por tanto, se le manifestó de una manera como se le manifestaba a los judíos antiguamente. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, muy cerca de su conversión, porque aquí estamos en el año más o menos 55 aproximadamente, y él, según calendario, se habría convertido al año 38 por ahí, y esto sería 2 o 3 años después, seguramente había vuelto a su hogar, no sabemos. Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Entonces, un recurso del siervo de Dios, un recurso que se expande para todo el pueblo de Dios, es que el cielo es una realidad, es una realidad. Pablo aquí está dando testimonio de que él fue llevado al tercer cielo, que él fue arrebatado, tomado por Dios y llevado arriba. Muy semejante a lo que va a acontecer en el arrebatamiento, en el rapto. Pero él estuvo en el tercer cielo y dice y lo menciona que fue arrebatado al paraíso. Entonces, uno de los recursos y que hay que considerar es la realidad del cielo, es la realidad de lo que nos espera, porque eso a nosotros nos ha de sostener aquí, porque este no es nuestro hogar. Filipenses dice que somos ciudadanos celestiales, pero aquí el apóstol Pablo previamente, porque esta carta es previa, está diciendo que él fue llevado al cielo, y él no está mintiendo, él dice la verdad. Por tanto, el considerar el cielo, la realidad y la verdad del cielo es sumamente importante en las circunstancias de persecución, de tribulación, de padecimiento. Por tanto, el Señor le da recursos y hay que seguir buscando en este libro la palabra de Dios, el hecho de que hay un nuevo hombre que se está renovando de día en día, el hecho de que si estoy ausente del cuerpo estaré presente al Señor, y eso en base al hecho de que Él fue llevado al cielo y es una realidad. Hermano, no hay que pensar tanto en las cosas de aquí, disculpen. No hay que pensar en las cosas de aquí. No hay que poner la mente en las cosas de la tierra. No hay que poner la mente en nuestras debilidades. No hay que poner la mente en la muerte. Hay que poner la mente en lo que nos espera, en la realidad del cielo. Y Pablo seguía su ministerio y seguía fortaleciéndose en su ministerio porque él tenía su mirada en eso. Es como los de los Hebreos 11, que ellos tenían la mirada no en la tierra de donde salieron, sino a dónde iban, en donde los fundamentos, el que ha puesto los fundamentos es Dios. Él es el arquitecto y el que ha puesto los fundamentos es Dios, la patria celestial. A eso iban ellos. Y ellos no estaban mirando al mundo, ni volviendo al mundo, ni a sus casas. Ellos vivían en tiendas, no se estaban estableciendo en la tierra. No es ajeno el dolor. Nosotros no estamos ajenos al dolor. El dolor es una realidad. Pero tenemos cosas muy grandiosas. Que aunque haya dolor, aunque haya tribulación, como expresa aquí, aunque haya necesidad de consuelo, fíjese que hay recursos para nosotros. Su palabra, la realidad del Espíritu de Dios en nosotros, la realidad de que este cuerpo, este tesoro está en unos vasos de barro débiles que van a abandonar el cuerpo, pero tendremos un nuevo cuerpo, ¿verdad? Ese tabernáculo con el cual habitaremos en el cielo. Y al apóstol Pablo se le presentó, no solo se le habló, sino que se le llevó allá al cielo. Él estuvo en el cielo y ahora está en el cielo, en el mismo lugar que el Señor previamente le había mostrado, le había presentado. Y con eso vivió y se sostuvo en este tiempo. En Filipenses él dice que para él el vivir es Cristo y que estar con Cristo es muchísimo mejor. ¿Pero por qué? Porque tenía estas realidades. Ella lo sabía. Pero pensaba que seguramente era necesario que todavía estuviera un tiempo más por causa de los filipenses y de todos los creyentes. Pero ahí
en particular de los filipenses. Pero su futuro era el cielo, su mente estaba en el cielo, su deseo era el cielo. Hermano, ¿tú quieres ir al cielo o te quieres quedar aquí? Yo te pregunto, ¿cómo es tu vida? ¿Tus pensamientos son aquí, no? ¿Las cosas de aquí? ¿No es superior lo del cielo? ¿Saben que todas estas verdades que estos recursos que Dios le daba, se expresa aquí en 2 Corintios para el apóstol Pablo en su ministerio, que desde el principio se le dijo que iba a padecer, desde el principio, o sea, ya se había, desde el principio, desde que se convirtió, a través de Ananías, desde el principio se le dio a conocer cuál iba a ser su camino trazado, que era de padecimiento y de sufrimiento. ¿Cuánto habría de sufrir por él, de padecer por el Señor? Pero el recurso, él vivió siempre con la verdad de que el cielo, de que él iba a ir al cielo, y estuvo allí, estuvo en el cielo. Dice, en el cuerpo no lo sabe, está yendo a las visiones, a las revelaciones, no lo sabe, pero el Señor se lo mostró. Dime tú, el Señor te ha mostrado esa realidad a ti, me la ha mostrado a mí, me la ha mostrado para estar sólido y firme a pesar de todas las debilidades que se viven aquí. El Señor tuvo que ser algo nuevo, una nueva creación. Lo dice en el capítulo 5, 17, dice así. Verso 16, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. ¿Pero por qué dice eso? Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, su mente, su vida, su perspectiva era celestial, no era temporal. Sabía que tenía que estar aquí por causa del Evangelio. Sabía que iba a estar aquí porque el Señor lo envió a este mundo a predicar el Evangelio, así como Dios a su Hijo, el Hijo al apóstol Pablo. Pero su mirada era celestial, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, todas. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos de las cosas nuevas, de las cosas de Dios, de las cosas que esperamos, de nuestro futuro eterno en el cielo. De eso tenemos que ocuparnos. No dejemos que nos abrumen las cosas de acá. No dejemos que nos ocupen las cosas de acá. Tenemos que hacerlas, ¿verdad? Le digo, hay tribulación, hay dolor, todo, pero pues, nuestra mirada, nuestro sostén tiene que ser lo eterno, no quedarse en lo de acá, que no termine en lo temporal, sino en lo eterno. Vamos al capítulo 1, lo último. Entonces, tenemos aquí al apóstol Pablo defendiendo su ministerio, pero a la vez, de alguna manera, podemos sacar esas cosas preciosas que ojalá nos ayuden, que son aquellos recursos, y como digo, hay más y hay que buscarlos también, esos recursos que Él le ha dado para sostener a su siervo en estas circunstancias. Dice en el verso 4 del capítulo 1, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿En cuáles? En todas. Es decir, Él está al lado nuestro en todas, no en algunas, en todas. Nosotros a veces queremos tomar solo el asunto o pensamos que estamos solos, pero no es así. Él está en todas. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Es decir, para que nuestra experiencia le sirva a otro. Para que nuestra realidad, digamos, hermano, usted no está solo, el Señor está al lado suyo, como se dice, se expresa y está bien. Porque el Señor estaba al lado del apóstol Pablo en todas esas circunstancias. Así está al lado de todos los que padecen de esa manera. Dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, el Señor consuela de la misma manera a todos. A todos es igual. Él está al lado de los suyos en la tribulación. Verso 5. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abunda por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, no hay ninguna tribulación que sobrepase a la capacidad de consolación divina. Ninguna. No hay ninguna tribulación que sobrepase, porque dice, de la manera que abunda en nosotros la aflicción de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, en el fondo, nosotros tenemos que saber que Él está a la altura de cualquier circunstancia, de cualquier. Seguimos leyendo. Dice, pero si somos atribulados para vuestra consolación y salvación.
Mire lo que aprendió el apóstol Pablo, que su experiencia, lo que él estaba viviendo, era para transmitir esa realidad a los demás. O si somos consolados para vuestra consolación y salvación. Salvación de esa circunstancia, que Dios lo hace. No hay ninguna tribulación de la cual Dios no pueda librar, ninguna. La cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Aquí no hay ni uno superior ni nada. Pablo muestra su debilidad, su pequeñez. De hecho, Pablo significa pequeño. Dios le dio un nombre grande, pero él sigue siendo pequeño. Él nunca se infló, nunca se creyó algo. De tal manera que él expresa que los creyentes sufren las mismas cosas. Mire, en Filipenses lo expresa así, lo voy a leer solamente, lo expresa de esta manera. Lo dice así. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, dice, a ver, verso 29 del capítulo 1, dice, porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. ¿Quiénes tenían el mismo conflicto? Los filipenses. El mismo conflicto, o sea, él no dice, no, yo soy Pablo, por tanto mis conflictos son distintos, son de otra categoría, son exactamente lo mismo. Por eso él puede también consolar a los que están en tribulación, porque él no se pone sobre, sino en el mismo nivel de todos, siendo el tremendo siervo de Dios. Dice, teniendo el mismo conflicto, es decir, muchos de los filipenses iban a sufrir también cárceles, que habéis visto en mí y ahora veis en mí. Por eso dice que la cual se opera en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. A ver, sigamos, terminemos, vamos solamente porque ya es la hora. Dice, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ellos pensaban que iban a morir. Pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Sabe que a veces Dios dice que no más allá de lo que podamos soportar, pero a veces Dios coloca en una situación en que uno dice ya no puedo más? Lo hace para manifestarse Él, para que no pensemos que somos nosotros, sino Él. Por eso dice más allá de nuestra fuerza. Dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces la tribulación también glorifica a Dios, porque allí es donde se manifiesta el poder de Dios, que aunque uno esté como muerto, Él muestra la vida, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Él libra. Pero la liberación final es la liberación en cuanto a la eternidad. Pero aquí Él lo libró de esa circunstancia de la muerte física. Y sabía que si lo hizo ahí, lo iba a hacer nuevamente. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Y él aquí siempre muestra su tremenda claridad bíblica, su tremenda sencillez y su compañerismo, porque él está diciendo que las oraciones de ellos son muy importantes, y siempre es así, querido hermano. Por eso hay que orar mucho y hay que fortalecer la oración, porque era el recurso también que iba a permitir que ellos todavía estuviesen presentes con ellos. Dice, sean dadas gracias, dice, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Es decir, que Él todavía esté en medio de su pueblo, del pueblo de Dios. Muy bien, hermanos. Segunda a los Corintios, un libro precioso, poco estudiado, pero que se le puede sacar cierto provecho para nuestra alma, esperar que sea así, y que nos demos cuenta que el mayor consuelo que tenemos al Consolador primero, al Padre de compasión y al Dios de toda consolación, pero también tenemos esos recursos, su palabra, su
espíritu, el nuevo hombre, el hecho de que si partimos, si estamos ausentes del cuerpo, vamos a estar presentes al Señor, y también el hecho de que del cielo que le fue mostrado al apóstol Pablo, del cual tenemos que pensar mucho más en el cielo. Muy bien, querido hermano, el Señor bendiga su palabra. Gracias, hermano José. Usted podría orar, por favor, también. Ya, ok. Queremos darte las gracias, Señor, por tus bondades. Darte las gracias por tu palabra, porque el consuelo, aunque el consuelo es tú, pero tú eres el consolador, esto lo encontramos en tu palabra. Te damos las gracias por lo que tú has permitido que pueda haber quedado escrito en las Escrituras para nosotros. Queremos rogarte que podamos nosotros aprovecharlas, conocerlas, crecer, madurar en ellas, y que nuestras vidas puedan ser marcadas por tu palabra. Es terrible estar ausente de tu palabra, porque al final solamente vamos a considerarnos a nosotros mismos y no a ti. Tu palabra es aquella que permite que te conozcamos más, y más aún que conozcamos cómo tú operas, cómo tú obras en este mundo. Pero también como dice el Señor, cómo a través de Él hay una preparación de un lugar para cada uno de nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. No podremos ir ahora, pero vamos a ir para allá, es seguro. Y eso es el mayor consuelo que tenemos. Ayúdanos a estar en tu palabra en este mundo, andar en poder, de poder en poder, que nuestra transformación o transfiguración sea de gloria en gloria a través de tu palabra. Señor bendito, hasta que seamos semejantes a nuestro Salvador. Queremos darte las gracias por tu palabra, oh Dios bendito, rogarte nuevamente por nuestros hermanos, por don Hugo, por nuestro hermano Carlos, y por nuestra hermana Norma, su recuperación, y así por cada uno de los creyentes, para que tú seas guardándole, fortaleciéndole, y estando sabiendo que estará a la altura de su circunstancia y de su situación, y por su familia que les rodean también y que padecen por esta causa. Te damos las gracias que hemos en tus manos, y lo hacemos todo en el nombre bendito y glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor.